1892, la última confesión de Colón, y tenemos el placer de estar en el estudio con Santiago Ferrigno y Mariano Cosa. Estuve diciendo Santiago Ferringo mucho tiempo, así que tenía mucho miedo de decirlo mal, lo dije bien. Y Mariano Cosa, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Claro, con Eni, perfecto, ahí soluciona la cuestión. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, una obra de su autoría que está inspirada en los textos de El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Vos, Mariano, también la dirigís la obra. Exacto. Me imagino igual que es un trabajo en conjunto. Pero primero consultarles por qué este texto y qué les trajo a ustedes esta novela que quisieron representarla en el teatro. Bueno, yo leí la novela El arpa y la sombra hace muchos años. En el 85, 86 debe haber sido. Leí otras cosas de Carpentier y encontré en una librería esta novela corta, para lo que él escribía, es una novela corta. Me impresionaron dos cosas en ese momento: el tratamiento del personaje, porque hay que pensar que en esos años el personaje de Colón era un bronce impoluto, intocado, un salvador, un descubridor. Ahora quizás se puede decir más. Del Día de la Raza, hablábamos del descubrimiento. Y toda esa revisión empezó a principios de los 90 con la llegada de los 500 años. Y en ese momento se me ocurrió que para el 92, 93, después fue un poco después, era bueno hacer una adaptación para teatro y hacerlo. Esa primera adaptación que yo hice era, entre otras cosas, bastante poco teatral, para resumirlo. Era bastante literaria. Yo respeté a rajatabla la escritura de Carpentier, porque es parte del encanto, digamos, que eso está conservado en esta adaptación. Y bueno, pasaron muchos años y el año pasado, finales del 24 me parece que fue, charlando con Mariano, le dije que tenía ese texto, porque hablábamos de la dificultad de encontrar textos que a uno le gusten para hacer en teatro, ¿no? Y entonces digo, mira, yo tengo esto guardado hace muchos años, léelo, haz lo que quieras. Y bueno, Mariano lo leyó, le gustó, repensó algunas cosas, me propuso trabajarlo juntos, y nos pusimos a trabajar y bueno, y quedó este texto que estamos haciendo ahora. Maravillosa, muy divertida. Entiendo que también hay algo del humor que ya en la novela de Alejo sucede. La obra también, la adaptación que hicieron ustedes es divertida. Para quienes no saben de qué trata la novela de El arpa y la sombra, es un intento de canonización de la figura de Colón. Canonización, para quienes no saben, es convertir en santo a una persona que hizo algo bueno por la humanidad, un descubrimiento o un milagro. De ¿verdad? hecho, sí, claro, milagros son condición, o sea, Sí, tiene claro. que haber hecho algún milagro o algo que se considere un milagro. Y en el siglo XIX, el Papa Pío IX propuso que se canonizara, o sea, que se santificara a Cristóbal Colón. Después lo tomó a fin del siglo León XIII y bueno, no prosperó por obvias razones, porque por más que se intentara y por más que se le inventaran milagros, había una parte problemas. que, claro, Había unos quizás problemitas. borraba Claro, eso. sí, exactamente. Bueno, No sé y si en la se- obra un poco se toma esta situación, perdón obvio. que interrumpa, que se toma esta situación de que en la postulación hay un abogado postulador, digamos, que sería como un defensor de Colón, y un abogado en contra, o una abogada, en este caso, en contra, que dice los defectos y los vicios, las virtudes y los pecados del postulado a santo. Entonces, bueno, lo que decidimos fue tomar un poco esta situación, que es muy teatral siempre, ¿no? Sí. La situación de un juicio. Si me permitís, voy a Sí, por spoilear favor. un poquito lo que sucede dentro de la obra, que es que uno no es simplemente un espectador, sino que es parte del jurado que va a decidir qué pasa si aceptamos la canonización de Colón o no.
Entonces, apenas entras, te dan estos dos papelitos. Los votos. Los votos, Los votos. que yo me los traje, no pude votar, porque Claro. no llegó, porque estaba muy lejos yo en la última bueno, fila. sí, claro. Y aparte es un poquito... Caótico. no, sí, y no me sale, el juez a veces ve que vos que vas a meter el voto y no quiere. Y no que quiere. veas. bueno, Me parece que hay ahí... Es el abogado, Hay perdón, chanchullo. claro que es el abogado defensor Claro. de Colón, el que levanta El que los recoge votos. los votos. Sí. Y entonces, bueno. Claro. Entonces me vio tiene- con el papelito y me parece y que no dijo, quiso. No, se te va a poner negro. Sí, no. sí. Pero bueno, eso es una experiencia, la verdad que está buenísima. Te lo explican al principio. Vos igual después entrás en la obra y un poco, no te digo que te olvidás porque todo sucede en el marco de un juicio, están los dos jueces, pero por momentos aparecen las figuras de la reina, del navegante también. Sí. Entonces, después cuando tenés que votar decís, no, como cierto que yo era parte de esta obra, que eso quería saber cómo fue esa idea. La idea de cómo surgió de hacer partícipe al público. Bueno, la idea no sé porque fue idea de Mariano. A mí me pareció muy linda idea. Digamos, las modificaciones fundamentales digamos, en el trabajo que hicimos fueron esas dos. Fueron encuadrar todo el espectáculo en el momento del juicio y que el jurado finalmente sea el público que decide si merece ser santo o no Cristóbal Colón. Nos ha sorprendido la buena respuesta en las funciones que hemos hecho. En general, el público, cuando llega a esa instancia, que es casi al final, tiene muchas ganas de votar, muchas ganas de manifestar su opinión después de haber escuchado los pros y los contras de este personaje. Así que eso cierra muy bien. Y bueno, lo que sucede es que se empieza a desarrollar este juicio y aparece el fantasma de Colón, porque él tiene un problema. Colón ha muerto hace más de 400 años cuando esto ocurre. Pero 400 años que ha estado esperando su juicio final, si va a ir al infierno o va a ir al cielo. Él Y sabe el dónde. tipo tiene como una sospecha que puede Claro. llegar a ir al infierno. Es el manotazo de ahogado que está Claro. Es pegando. el único que sabe la verdad. Claro, pero Tenemos que hacer algo. Claro, pero entonces lo que dice es, si me hacen santo, zafo seguro, porque, bueno, entonces, bueno, viene a ver qué pasa y a decir lo suyo, ¿no? Sí, igual que los otros personajes que mencionabas recién, la reina Isabel y Rodrigo de Triana, el primero que avistó tierra, vienen a dar de alguna manera su testimonio, su memoria de lo que pasó originalmente. Que la intención es que el testimonio sea favorable, pero bueno, a veces la realidad Sí, claro. genera ciertos Me imprevistos. parece que la obra también trae muchos momentos que, bueno, todos hemos estudiado la historia de Colón, pero también trae momentos importantes, como por ejemplo la primera persona que avista tierra. Yo en ese momento, claro, tomamos dimensión de qué importante es ser la primera persona en ese momento que avistó tierra, y bueno, Colón, como pudo, no quiero Sí. decir una mala palabra, pero bueno. No, lo que pasa es que, claro, de Bueno, hecho ese- era tan importante. Perdón. No, digo que ese es el otro problema que tiene Colón, Claro. que tiene algunas deudas pendientes Claro. con estos personajes, digamos. Claro, Mucha- porque muchas promesas. como vos decís, era muy importante. Y los reyes, o los que patrocinaban el viaje, prometían siempre un premio Claro. en algunas cosas, y también económico importante, Claro. al primero que divisara tierra. Pero bueno, en esa época Sí. no había para sacar la foto de que yo fui el primero, Claro, la selfie, sí. era todo Tengo el audio. testimonio oral. A chequear quién fue Andale, sí, realmente. que yo digo que fui yo, no, yo digo que fui yo, y yo digo que bueno, fui. Sí. Y también me parece que la figura de Colón aparece como una figura muy humanizada, que a veces uno lo estudiamos como Sí, si como un fuese héroe, total. sí. Lo mismo todos los que estaban en las tripulaciones, ¿no? Que en realidad también eran gente pobre, quizás gente que no es que todos eran, ¿no? Señores. No, de hecho europeos. en esa primera expedición de Colón, bueno, en la obra eso no se toca, pero eran todos delincuentes, porque era un viaje tan peligroso, Claro. tan inesperado lo que iba a pasar, Claro.
Y además parece que Colón no era muy buen marinero, y se decía, se sabía esto. Entonces, claro, nadie se quería arriesgar en semejante travesía con este marino medio flojón. Y Flojo de entonces, papeles. a todos los que le dijeron que no, qué sé yo, y bueno, fueron a las cárceles. Mira, ¿qué preferís? ¿Quedarte en la cárcel o irte a un viaje que no sabemos? Y bueno, vamos de viaje. Claro que yo. Pero además le pusieron unos marineros avesados, como para los hermanos Pinzón y toda esa gente de las canciones famosas que conocemos, los hermanos Pinzones, para que lo asesoraran, digamos, que eran los que tenían el control de. Y tanto es así que, bueno, y eso sí en la obra se dice, 3 días antes de divisar tierra estaba todo a punto de pudrirse mal, digamos, de hacer conspiración, motín, y nos volvemos para donde salimos. Hay algo interesante de que por ahí hoy en día pasa, que juzgamos a estos personajes o a estos ídolos que en su momento, qué sé yo, cuando estudiamos no solo lo de Colón, digo, cuando estudiamos la historia argentina, y eso, preguntarles cómo para ustedes, desde dónde tomar esa obra, que encima también es exponerlo, y al público que también opine, o bueno, era un poco la intención, qué les pasa a ustedes con esto de juzgar, o de, no sé si juzgar, pero bueno, esto de poner en el centro de la escena a un personaje tan interesante como fue Colón. Bueno, parte del atractivo es que no son personajes lineales, son, sobre todo el de Colón, es un personaje con muchos claroscuros. O sea, él cuando habla de su mujer, digamos, Beatriz, él la ama profundamente, y él sabe que no se ha casado y que han tenido un hijo. Entonces él, parte de lo que logra económicamente, se lo da a ella para que lo críe bien al chico. Después tiene como una cierta pena. Él en su viaje, él trae algunos indios para mostrarlos. Esos indios, bueno, no terminan bien, digamos, porque se enferman. Y él tiene también ahí como un gesto de humanidad, de no saber si esto fue correcto o no fue correcto, pero después esclaviza a quien tenga que esclavizar, mata a quien tenga que matar, digamos. O sea, es decir, tiene esa dualidad que me parece que es lo que le da mucha riqueza al personaje, ¿no? Claro, él después de ese primer viaje hizo otros 3, de los que sabemos muy poco, pero en esos otros 3 viajes, ahí sí llevó muchísimas naves y muchísima gente, y si bien él no fue el ejecutor del genocidio en Latinoamérica, porque después vinieron Hernán Cortés, Pizarro y un montón de gente que sí, de verdad exterminaron pueblos enteros, ¿no? Pero bueno, fue la punta de lanza, fue el de la idea. Sí, total. Creo que esto que hablan de mostrar también como el lado bueno, digo, eso hace un poco esto de humanizar al personaje, porque nadie es 100% un villano o 100% un santo. Como hay grises, y los humanos somos eso. Entonces, claro, bueno, por eso el voto del jurado del juez es multicolor. Sí, como ver porque, qué sale. Bueno, siempre está esta discusión si a un personaje de estas características hay que juzgarlo con la mirada de hoy, o hay que juzgarlo en su contexto histórico, digamos, donde había cosas que eran normales y hoy son condenables. O sea que supongo que el voto blanco o el voto negro también tiene que ver con esta decisión de cada uno. Incluso como público, cuando ves que van a meter capaz el voto que vayan a meter, vos juzgás también al que está. Entonces sobre todo nos estamos juzgando entre todos. Claro. Y mismo vos para votar tenés un contexto propio que te hace decidir una cosa u otra. Es como, me empatizo más con esta parte, o no sé si estoy tan de acuerdo con eso, y a mí me modifica mi propio contexto. Por como supuesto. Público. Y además está el juego teatral en el cual el público entra, que es decir, si todos votamos lo obvio, Claro. entonces acá ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Entonces por ahí meto uno distinto del que yo votaría, incluso no estoy de acuerdo, pero lo meto para joder, para ver qué pasa. Pero es claramente esto lo que ustedes decían, digamos, justamente por este intento de canonización, a Colón se lo endiosó como el descubridor, el revelador del mundo, todo.
Después vino la descalificación total de que era el villano, como vos decías, el villano. Y acá creo que hay esto que decía Santiago, un intento de verlo como ser humano en su contexto, con cosas atroces y con cosas, te diría, hasta nobles, pero que una no ni justifica ni elimina a la otra. Sí. No, simplemente conviven. son actos de vida. Y si vos además pensás que era el siglo XV, decís, sí, bueno, qué sé Sí. yo. No, y aparte por algo pasaron 500 años para que una de las primeras personas empiece a decirnos y darnos cuenta, bueno, sí, está bien, Colón, lo que quiera, pero también todo esto, 500 años es un montón de tiempo. Claro. No quería dejar pasar las actuaciones Por favor, de sí, ¿no? Sandra Antman, Norberto Gonzalo y Alfredo Noverasco. Perdón. Increíbles los tres, que aparte encarnan 5 personajes en total, digamos, son 3 actores que encarnan 5 personajes. Quería saber cómo fue la selección de ellos, o si ya trabajaron con ellos anteriormente y sabían quién iba a ser Colón. Sí, no, con algunos hemos trabajado, con Norberto y con Sandra, yo he trabajado, bueno, nosotros también en el pasado trabajamos muchas veces, él y él también con, pero fue porque uno necesita actores que tengan cierto carácter y tipo de actuación, que sean versátiles, por esto de hacer varios personajes, en el caso de algunos. Por ser actores de teatro independiente, porque esto es una propuesta de teatro independiente que en esta ciudad es un baluarte el teatro independiente, que se da mucho, se hace mucho, pero tiene distintas condiciones que el teatro oficial o el teatro comercial. Y entonces, bueno, no es que hay actores de teatro independiente, pero sí hay gente que está como muy acostumbrada a trabajar en esa dinámica que requiere de mucho esfuerzo al principio, durante el periodo de ensayos, hasta estrenar. Y nada, sí, conocidos, algunos no. Yo con Alfredo Noverasco, por ejemplo, no había trabajado, lo había visto en ciertos trabajos, pero me parecía un actor sólido y bueno, nada, lo convocamos. También siempre tiene mucho que ver quién puede, quién tiene horarios disponibles, porque generalmente lo más difícil de los actores son los horarios. Es el arte de combinar los horarios, realmente, porque porque tenemos que hacer los teatreros muchas cosas, que a veces son dar clases, hacer varias obras al mismo tiempo, estar en un teatro oficial para poder sobrevivir de la profesión. Entonces hay que conjugar muchos datos, pero sobre todo una ética de trabajo con la que uno sabe que comulga. Tal cual. Y saliendo un poco de la obra, nosotras nos queríamos tomar el atrevimiento de, ustedes dos son 2 personas que en sus casas se cultivaba el arte. Tu padre, Roberto Cosa, escritor de La Nona, por ejemplo. Por ejemplo, de las obras famosas, emblemáticas de Argentina. Claro. Tu padre, Oscar Farringo, junto a tu madre, inauguraron el teatro Fray Mocho. Queríamos saber, que nos cuenten un poco cómo fue esa infancia, si ustedes ya desde chicos, mamando un poco ya la cultura del teatro independiente también. Sí. Ya sabían que se iban a dedicar a esto, entiendo que vos también sos músico. Bueno, ¿cómo fue crecer ya dentro del ambiente del teatro independiente? Claro. Sí, es así. Yo desde chico conozco mucho el ámbito teatral y el ámbito teatral en general y del teatro independiente. No fue siempre mi intención dedicarme al teatro. De hecho, como vos decías, yo empecé... primero que yo iba a estudiar física, o sea que nada que ver. Pero bueno, paralelamente estudiaba música. Yo estudié música desde chico, como de los 11, 12 años, después dejé, después volví, después un amigo me enseñó a tocar la guitarra y después seguí estudiando más formalmente en el conservatorio y todo eso. Y empecé a hacer, no casualmente, lo primero que hice fue hacer música para teatro. Como intérprete en vivo en algunos casos al principio y después como compositor de música para teatro. Y durante muchos años esa fue como mi actividad exclusiva. Pero bueno, al estar y al haber, como vos decís, haber mamado todo ese contexto y haber estado escuchando lecturas de obras de mi viejo y de otros autores que se juntaban de repente, decían, te quiero leer esta obra, mirá, y la leían en voz alta y comentaban, y yo solía estar. Todo ese bagaje te va quedando y sí, en un momento empecé como a interesarme en escribir. Empecé por hacer adaptaciones de algunos clásicos de teatro, después empecé a escribir cosas propias
Y después con el tiempo me metí a dirigir, hice también mucho tiempo y sigo haciendo teatro para las infancias, que me gusta mucho, lo disfruto sobre todo con el trabajo con títeres y objetos, Sí. de mucha exploración y experimentación. Y bueno, nada, y uno va sobre todo diversificándose también por esto que decía, de que hay que tratar de poder generarse uno mismo a veces. La autogestión, la sí, de la que autogestión tanto del hablan. proyecto de trabajo. Pero sí, para todo eso fue muy importante haber convivido infancia, adolescencia y primera juventud con ese medio sobre todo, Sí, no claro. solo con mi viejo, porque no era una cosa de ida y vuelta con él, sino con toda la gente que rodeaba nuestra casa. Muchas gracias. ¿Y por tu parte? Más o menos parecido, digamos, el teatro no fue algo extraño. Mis padres se habían separado cuando yo era muy chico, pero mi madre estaba ella tenía toda una serie de amigos que habían sido partícipes del Teatro Fray Mocho. Me llevaba al teatro, no digo todos los fines de semana, pero digamos, entonces el teatro se transforma en una cosa habitual y que, bueno, y allá pero en realidad yo nunca me había planteado en la adolescencia, digamos, ser actor o director. Y yo debía tener unos 18 años más o menos, 19 quizás. Mi viejo estaba haciendo El Precio de Arthur Miller en el Teatro Liceo. Y entonces yo iba varias veces en la semana a ver la función o esperarlo a él después, íbamos a comer. Y ese teatro es un teatro maravilloso, debe ser en este momento el teatro más viejo que hay en Buenos Aires. Que tiene un teatro después de una función de esas características, vacío, en el silencio que se produce, tiene una magia muy particular. Y ahí empecé como a enamorarme un poco de este clima teatral. Y charlando con mi viejo me dijo, bueno, ¿dónde podía estudiar? Empecé a estudiar actuación en la escuela de Raúl Serrano. Qué lindo. Y después empecé a trabajar, hice algunos infantiles, dirigí algunas obras, me fui a vivir a España 4 años, trabajé allá. Ahí fue una experiencia muy linda porque no solamente trabajábamos en sala con un grupo que armamos allá, sino trabajábamos en la plaza y en la calle, que el trabajo en la calle es un trabajo que te genera muchas vivencias con la gente, y digamos que es un mundo Muy particular, trabajar en la calle es bárbaro. Sí. Bueno, después volví a la Argentina y ahí nos conocimos con Mariano, eso era el 86, 87. Hicimos algunas cosas juntos. Después, por cuestiones que no tienen que ver con esto, me fui a vivir a la provincia de La Pampa. Seguí trabajando, dirigiendo algunos grupos allá. Y bueno, siempre he estado en contacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por venir. Nada, me imagino que también le habrán preguntado consejos. Bueno, nos quedaríamos hablando un tiempo más. Pero como última pregunta, ¿algún consejo para los que estamos en el teatro independiente también, para no perder, ¿no? la esperanza? A veces uno como que no le dan ganas, ¿no? Porque las cosas a veces se ponen difíciles. Entonces, un consejo que quizás ustedes tomaron o que tengan ganas de darle a la juventud. A ver. Qué difícil. Los agarré desprevenidos. No, yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que a uno le gusta hacer, lo que a uno le apasiona. El teatro independiente, yo he visto ahora en esto, por decir algo, en los últimos 6 meses, 8 meses, innumerable cantidad de espectáculos, y me llama la atención cómo en la mayoría de ellos la contestación a lo que está pasando en la calle está en el teatro. Tremendo. Mucho más, por supuesto, mucho más que en el cine, mucho más que en la televisión, pero si en algún momento
esa confrontación con lo que pasaba en la calle estaba en el rock, digamos, hoy yo estoy en el teatro, lo veo en el teatro, y sobre todo en las producciones cooperativas, en las producciones independientes. Por lo tanto, me parece que la gente de teatro, la gente que hace, está leyendo muy bien lo que nos pasa como sociedad. Y entonces pone su caudal creativo en responder y en plantear cosas arriba del escenario, que además hay una característica también común en muchísimos espectáculos, con el tono con el que se hace. El tono generalmente es de sarcasmo, de humor. Yo convoco al público no para hacerle pasar una hora y cuarto de una cosa tensa, grave, mirá lo que nos pasa, qué sé yo, sino para decir eso, pero decirlo en un tono que uno salga de ver un espectáculo y has pasado una hora y cuarto agradable, digamos, ¿no? Y te has divertido también. Total. Bueno, yo más que un consejo, sí coincido. Yo creo que es lo que le diría a toda la gente que tiene la inquietud de hacer teatro es que lo haga, porque se la va a pasar muy bien. Uno también puede, qué sé yo, hacer un objetivo el éxito, la fama, el dinero, pero... No hagas teatro para eso. No hagas teatro, y sobre todo no hagas teatro independiente. Pero nada, me parece que el teatro es un lugar donde uno se la pasa muy bien. Entonces, que si uno siente el impulso de hacer teatro, no tiene que pensar en, cómo me va a ir, y de qué voy a vivir, y qué voy a hacer, qué sé yo. Después se verá, todos damos clases, todos hacemos otras tareas complementarias, o a veces nos va muy bien el teatro una época y vos decís, mira, me pude ir de vacaciones, qué sé yo. Pero sobre todo es que haciéndolo se la pasa muy bien. Hermoso. Totalmente. Hermoso consejo. Bueno, entonces la función No sé si observaron que cuando le va bien, lo primero que piensa es irse de vacaciones. Sí. Obviamente. Es un privilegio para los teatreros, más o menos. Las funciones son los sábados a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. No se la pierdan, porque además no solo es un espectáculo, sino que también uno es partícipe, que no siempre pasa. Y bueno, ha sido un placer tenerlos en Spoiler Alert. Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, en el chat están diciendo súper interesante la obra, la apuesta. Dice, hacer votar al público, genial. Otro dice, quiero ver esa obra. Epa. Dice, un gran aplauso para los dos. Así que les están dando aplausos. Muchísimas no se la gracias. pierdan, y los esperamos, y a toda la audiencia. Los esperamos, y los muchas esperamos. gracias por la invitación. A Gracias ustedes. por venir. Bueno, esto fue Spoiler Alert del día viernes, no sé qué fecha es hoy. 22. 22 de mayo. Sí. 22 de mayo. Así que bueno, que coman muchas empanadas, mucho locro, mucho pastelito este fin de semana. Chocolate caliente. También, feliz Día de la Patria. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos otro viernes en Spoiler Alert. Chau, chau. Adiós. Gracias. Nos vemos el viernes.